sentarse, por favor. Y yo quisiera hablar en esta mañana acerca de dos prejuicios equivocados acerca del Evangelio. Dos prejuicios equivocados acerca del Evangelio. Y quisiera que usted me regalara su atención en esta mañana. Hay de alguna manera dos prejuicios o dos formas de pensamiento acerca del Evangelio que mantienen a muchas personas alejadas de Cristo. Y por un lado están aquellas personas que ven la iglesia como una especie de club social hecho o diseñado para gente muy buena y muy decente, en el que ellos obviamente no encajan. Estas personas están conscientes de que en el mundo que tiene un alto estándar moral, ellos se encuentran justo del otro lado. Y como presuponen que las iglesias están llenas de gente buena, de gente decente, entonces ellos consideran que no tienen nada que ir a buscar a las iglesias. Pero del otro lado, también hay personas que tienen el prejuicio exactamente opuesto. Ellos creen que los únicos que necesitan el Evangelio son los que han tenido una vida abiertamente pecaminosa y problemática. Y como ellos no se ven a sí mismos como personas problemáticas o pecaminosas, entonces también se mantienen alejados del Señor. Es decir, que de un lado están aquellos que se abstienen de venir a la iglesia porque presuponen que las iglesias están llenas de gente buena y decente, mientras que del otro lado están las personas buenas y decentes que tampoco vienen a la iglesia porque presuponen que no necesitan el Evangelio. En el capítulo que leímos del Evangelio de Marcos, vemos claramente que estos dos grupos de los que yo le hablo en la actualidad existían también en la época de Jesús. Marcos, en el capítulo 2, el verso 13 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. ¿Qué había ocurrido antes de este momento en el que él llama a este publicano? Jesús se dirige nuevamente al mar de Galilea después de haber sanado a un paralítico, y entonces continúa enseñando la palabra de Dios a toda esa multitud que se ha congregado a su alrededor. Es claro que Jesús no vino al mundo primariamente como un sanador de enfermedades. Él vino primariamente como el salvador del mundo. Y estando en eso, Marcos nos dice que Jesús vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y lo llamó para que lo siguiera. Por el evangelio paralelo de Mateo, nosotros sabemos que este Leví no era otro que Mateo, el autor de ese mismo evangelio, del primer evangelio en el orden en el que están puestos en nuestra Biblia. Y en la lista de los apóstoles que aparece precisamente en Mateo capítulo 10, del versículo 1 al 4, Mateo se refiere a sí mismo como Mateo el publicano o el cobrador de impuestos. Usted lo puede leer en Mateo 10 del verso 1 al 4, que dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y entonces comienza a decir los nombres. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y la primera pregunta es: ¿quiénes eran los publicanos? ¿Quiénes eran ellos? Pues eran judíos que trabajaban para el imperio romano, cobrando impuestos a los de su propia nación.
Los judíos en el primer siglo pagaban muchos impuestos, por lo que estos individuos, los cobradores de impuestos, eran considerados como traidores por la nación de Israel. Eran judíos que estaban cobrando impuestos a sus hermanos para el imperio romano que los oprimía. Pero no solamente eran considerados como traidores, sino también como abusadores, porque comúnmente los publicanos tenían la mala costumbre de cobrar más de lo debido y de extorsionar a los contribuyentes. Aparte de eso, también eran considerados religiosamente impuros, porque obviamente en el desempeño de su trabajo los publicanos tenían que estar en contacto con muchas personas gentiles. De hecho, los publicanos no podían participar de las ceremonias religiosas en el templo como cualquier israelita normal. En un escrito judío de la época se dice que los publicanos estaban al lado de los ladrones y de los homicidas. Estos individuos tan pronto aceptaban el cargo de convertirse en cobradores de impuestos, en publicanos, eran expulsados de la sinagoga. Y era tal el menosprecio que se les tenía, que un judío podía mentirle a un publicano y quedar impune. Mentir era pecado, pero mentirle a un publicano no era considerado pecado. Sin embargo, esta gente tenía tal amor por el dinero que aún sabiendo todo esto, estaban dispuestos a sacrificar su reputación. Ellos estaban dispuestos a sacrificar sus familias. Ellos estaban dispuestos a sacrificar sus amistades. Estaban dispuestos a sacrificar su religión con tal de obtener una mejor posición económica. Mateo era un idólatra que había vendido su alma al imperio romano. Era un codicioso, era un ladrón, era un extorsionista, era un abusador. Eso era Mateo, el autor del primer evangelio. Pero de todas las personas que estaban ese día alrededor del mar de Galilea, fue a él a quien Jesús llamó para que lo siguiera. Más adelante nosotros vamos a ver en la historia que allí había personas buenas y decentes escuchando a Jesús. Habían personas con una mejor reputación que la de Mateo, con una reputación intachable a los ojos de los demás, pero el Señor Jesucristo no se fijó en ninguna de ellas, y vamos a ver a continuación por qué. Así que lo primero que nosotros encontramos en este pasaje es que Jesús procura asociarse con personas inadecuadas. Jesús procura relacionarse con personas que no tienen el más alto estándar moral, con el único objetivo de transformarlas en sus discípulos para que vengan a ser sus seguidores. Jesús se fijó en el rechazado, Él se fijó en el odiado publicano, Él se fijó en ese individuo sin escrúpulos, lo llamó para que lo dejara todo y le siguiera a Él. Esa palabra que aparece ahí en el versículo 14, sígueme, es un imperativo, es una orden. Lo que quiere decir que el llamado que Jesús le hizo a Mateo no fue para que viniera a pasar un buen rato con él, para que viniera a tener un paseo muy jovial con él. No. Era un llamado a seguirle toda la vida. De alguna manera, el Señor Jesucristo le estaba diciendo: Mateo, a partir de ahora, quiero que dejes tu trabajo, quiero que dejes atrás tu codicia, quiero que dejes a un lado todos tus ídolos en los que has puesto tu confianza hasta ahora y me sigas únicamente a mí. A partir de ahora, solo yo puedo ser el objeto de tu confianza, solo yo puedo ser el objeto de tu completa satisfacción. En otras palabras, Jesús estaba llamando a Mateo a que se arrepintiera y se convirtiera de su mal camino y le siguiera solo a él. En este mismo libro vemos una escena parecida cuando el Señor
llamó a Pedro y a Andrés, a Juan y a Jacobo. Marcos 1 del verso 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pecadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Así que todos estos hombres pasaron por una experiencia similar. Jesús los llamó y de inmediato lo dejaron todo para seguirle. Lo mismo ocurrió con Mateo en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio paralelo dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Si un publicano decidía abandonar su puesto de trabajo, ya no podía volverlo a tomar nunca más en su vida. Así que en ese momento Mateo estaba tomando la decisión de cortar por completo con lo que había sido hasta ese entonces su vida para seguir a Jesús. A eso es lo que la Biblia llama la conversión. Se trata de un cambio radical de 180 grados en nuestra perspectiva de vida, que viene como consecuencia de un cambio en nuestro ser interior. Primero viene el arrepentimiento y luego viene la conversión. Cuando Jesús llamó a Mateo, como nos pasó a muchos de nosotros, Mateo entendió que era 1000 veces, infinitamente superior, era mejor seguir a Jesús que seguir aumentando su cuenta monetaria. En otras palabras, Mateo, por el llamado que Cristo le hizo, dejó de ser un idólatra. Por primera vez en su vida, Mateo había encontrado algo que era a sus ojos infinitamente superior a todo lo que él había atesorado hasta ese momento. Durante mucho tiempo para Mateo el dinero había sido todo. Las riquezas estaban por encima de sus amistades, estaban por encima de su familia, estaban por encima de su reputación, estaban por encima de su religión, hasta que encontró en Jesús algo infinitamente superior a lo que para él había sido verdaderamente importante. Cuando escuchó el llamado de Jesús diciéndole: sígueme, él se dio cuenta que no había nada más grande que seguir a Jesucristo. Es obvio que Mateo en algún momento debió haber escuchado algo de Jesús, algo de lo que Jesús predicaba, algo lo suficientemente claro como para entender la buena noticia del Evangelio. La buena noticia para él era que él podía ser perdonado y aceptado en la presencia de Dios. No sobre la base de lo bueno que él era, de lo decente que él era, de lo éticamente correcto que él era. Porque tal vez sus méritos no le daban para ser perdonado. Él no tenía ningún mérito personal. Él entendió que podía ser perdonado de la misma manera que nosotros hemos sido perdonados, no por lo buenos, por lo correctos, sino por la infinita gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas, capaz de otorgarnos la misericordia. ¿Cuál era la predicación de Jesús? Una predicación sencilla que a mí a veces me genera de alguna manera impresión pensar que en ocasiones nosotros necesitamos armar una gran disertación para lograr convencer a alguien de aceptar a Jesucristo. Pero la predicación de Jesucristo era tan sencilla, corta y contundente. Dice Marcos 1:14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios
diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Qué irónico, ¿cierto? Antes Mateo no podía participar de las ceremonias religiosas en la sinagoga porque era un paria, había sido quitada esa posibilidad de poder hacer ceremonias religiosas con el resto de los judíos, pero estaba siendo invitado por Dios mismo con el único requisito de venir a Cristo en arrepentimiento. Mateo, yo quiero que dejes atrás ese pequeño reino que has estado construyendo para ti y vengas a ser parte del reino de Dios siguiéndome a mí. Ese fue el llamado que Jesús le hizo a Mateo. Yo me pregunto si Mateo se habría enterado en ese momento de lo que había ocurrido unos minutos antes en la casa del paralítico. Recuerde que esta escena está una detrás de la otra. Fue el mismo día cuando el Señor le otorgó a ese hombre, únicamente por la fe de sus amigos que lo descienden, el perdón de sus pecados. Por encima de todo, Mateo había entendido que era más importante lo que Jesús le ofrecía que el tesoro que él había construido. El mismo Mateo nos cuenta una preciosa parábola en Mateo 13:44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso fue lo que le ocurrió a Mateo. Él encontró este tesoro y estuvo dispuesto a venderlo todo para comprar ese campo. Lo poco que Mateo sabía del Señor Jesucristo fue suficiente para eclipsar todas las cosas de este mundo que antes llamaban su atención. El Señor le dice: Mateo, sígueme. Y Mateo no le dice: oiga, Señor, deme un tiempo para pensarlo. Déjeme ir a hablar con mi ser querido para saber qué piensa acerca de esto del reino de Dios. No, Mateo no tuvo que pensar nada. Él recibió el llamado y de inmediato lo dejó todo por seguir a Jesucristo. Y nosotros podríamos en esta mañana pensar algunas cosas sobre la escena, lo que le ocurre a Mateo. Hasta ese momento de la historia, Jesús no había muerto en la cruz como nuestro sustituto. El Señor tampoco había resucitado de los muertos. El Señor tampoco había ascendido a los cielos. En cierto modo, el conocimiento que Mateo tenía de Jesús era rudimentario, era incipiente en comparación con el conocimiento que nosotros hoy tenemos acerca de Jesús. Pero aún así, conociendo tal vez lo poco en comparación con lo que nosotros conocemos de Jesús, Mateo estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. Uno escucha a muchas personas cuando hablan con uno y nos dice: oiga, yo me convertí al Señor. Y yo a veces me pregunto, ¿será que ellos entienden verdaderamente lo que significa convertirse al Señor? Porque hay quienes pueden ver la iglesia como una especie de club social y ver como requisitos para entrar a la iglesia. Hay quienes tal vez piensan: no, debes levantar la mano, debes pasar y arrodillarte en el altar, decir que te arrepientes y ya. Si cumples con esos pasos ya eres cristiano. No, a eso no es lo que la Biblia llama conversión. A eso no es lo que la Biblia llama convertirnos, darnos la vuelta. No es a eso. Lo que nos habla la Biblia es que la visión de la vida que tenía Mateo fue transformada por completo en un instante al recibir el llamado de Jesús. Lo que para Mateo tenía valor antes de que Jesús lo llamara, dejó de tener valor por el llamado de Jesús. Todo lo que para él era importante perdió la magia, perdió el color, perdió el encanto.
La gloria de Jesucristo había cautivado toda la vida de Mateo. Y entonces ya te preguntaría a ti, ¿tú ya has experimentado, perdón, discúlpeme ser redundante, ya usted ha experimentado la experiencia de convertirse? Yo no pregunto cuántos años tienes en la iglesia. No estoy preguntando si alguna vez levantaste la mano y pasaste al altar. No estoy preguntando eso. Lo que te estoy preguntando es si alguna vez tú pasaste por la experiencia de Mateo. Porque la Biblia no reconoce dos clases de discípulos: los que siguen a Jesús negándolo todo y los que siguen a Jesús aferrándose al mundo. Solo hay una clase de discípulos del Señor. Solo hay una clase de discípulos del Señor. Aquellos que escucharon el llamado de Jesús y decidieron dejarlo absolutamente todo por seguir a Jesús. Tenemos un grave problema cuando a veces nosotros intentamos desde nuestra fuerza, desde nuestra capacidad del lenguaje, desde nuestra oratoria, desde la verbalidad, querer transformar la vida de alguien y decirle cómo debe comportarse, cómo debe vestirse, cómo debe hablar, qué puede ver, qué puede escuchar, a dónde puede ir. No, eso no nos corresponde a nosotros. Cuando la obra del Espíritu Santo actúa en nuestras vidas y ocurre el nuevo nacimiento, tú no necesitas que nadie te diga lo que debes hacer. Tú has entendido que ahora te debes a Cristo y lo que haces, lo que ves, a dónde vas, lo que tocas, lo que hablas, lo que escuchas. Mateo no tuvo que preguntarse, no, pero será. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33, dicho por el Señor Jesucristo. De alguna manera, en ocasiones hemos equivocado el camino. Hemos ofrecido un falso evangelio a la gente. Y lastimosamente hay gente que, por eso que describe la Biblia como esa comezón de oír, desean escuchar palabras que suenen como golpes en la espalda, que les permitan continuar viviendo como quieren y haciendo lo que quieren, pensando que obtienen la salvación. Creo que nos hemos equivocado. Yo personalmente lo he hecho cuando he ofrecido un evangelio que se sustenta en la satisfacción de tus necesidades personales, en la suplencia de todo lo que tú anhelas, en el alcance de tus mejores propósitos, de tus sueños, de tus anhelos. Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado ofreciendo un evangelio que te permite crecer como si esto fuese una especie de pirámide de marketing en la que el alcance de una posición económica, social, académica fuese el objetivo más importante del evangelio. Nos hemos equivocado. Si alguno quiere venir en pos de mí, las palabras de Cristo son demasiado contundentes, son como un puñetazo certero en tu rostro que te devuelve a tu realidad. No es lo que tú quieres, no es lo que tú anhelas, no es lo que tú deseas, es lo que este Dios ha pensado para ti, y es negarte a ti mismo, tomar su cruz y seguirle. Y de otro lado, no quiero que usted piense que lo estoy invitando a vender todo lo que tiene para seguir a Jesús, ni más faltaba. O que todos los que siguen a Jesús o seguimos a Jesús debemos abandonarlo todo. No. Lo que sí significa es que debemos renunciar a eso. En otras palabras, todo lo que para ti es importante debe pasar a un segundo plano. Eso tiene que dejar de ser lo que te detiene. Eso tiene que dejar de ser lo que domina tu vida.
Eso tiene que dejar de ser la base de tu felicidad. Eso tiene que dejar de ser el motor de tu existencia. Cuando una persona verdaderamente se convierte a Jesucristo, de repente deja de ver las cosas que tiene como posesiones, porque él mismo se ve como posesión de Jesús. Así que si tú eres de Jesús, pues todo lo que tú tienes no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. Hay ocasiones en que yo he lamentado, y para mí ha sido difícil, les voy a confesar hoy algo aquí. Para mí ha sido difícil tener que cambiar en el rol laboral, de depender de mi diario trabajo o esfuerzo dentro del ámbito que me desempeñaba como médico, y empezar a depender al 100% de Jesús. Porque es complejo a veces cuando usted sabe que, y en Mederi pasaba algo muy particular, y es que hasta disculpas le pedía a uno el expresidente de la compañía cuando no le podían pagar el viernes antes de que finalizara el mes. Él mandaba una disculpa: discúlpenos por no poderles cancelar hoy, se les cancelará el último día del mes. Entonces usted dependía de ese trabajo de 30 días para que Dios, a través de esa empresa donde usted laboraba, pues le diese los recursos para vivir el resto del mes y para ahorrar. Y es difícil cuando usted abandona un trabajo y usted ahora dice: bueno, ¿y ahora de qué dependo? Ahora dependes de Cristo. Ahora Él es tu jefe máximo. ¿Qué quiero llevarlo a pensar en esta mañana? Hermano, no son sus fuerzas, no son sus capacidades, no es lo habilidoso que es usted para tener negocios, para comerciar. No es lo hábil que es usted en su trabajo y es que nunca lo van a echar. Puede que un día su trabajo se acabe, puede que un día su empresa se vaya al piso, puede que un día la fuente de su sustento se pierda. Pero si usted está en las manos de Cristo, no tenga temor, Él será su proveedor, Él será su ayudador. Yo he contado que un día yo me fui a poner una corbata, estaba soltero, y yo me fui a poner una corbata y estaba dañada, y era la que me combinaba. Así que muy triste miré la aplicación y no había dinero. Y yo ahí en mi casa le dije a Dios: Dios, tú sabes que necesito una corbata azul oscura. Dios sabe que no le miento lo que le estoy diciendo. Y yo le dije así, y yo me vine para el culto. Cuando terminó el primer culto me arrodillé a orar. En esa época hacíamos 2 cultos. Y cuando yo estoy ahí, se acerca alguien y me golpea y me dice: una hermana lo necesita en la puerta. Y yo salí a la puerta y me pasó una caja de corbatas. O sea, una caja donde se empacan corbatas. Y yo de allá para acá me vine llorando y diciendo: Señor, tú eres demasiado bueno. Pero de seguro que no es azul oscura, porque yo te lo dije hace 2 horas. Y yo me arrodillé allá y, como sin que nadie se diera cuenta, abrí la caja y la saqué un poco y era azul oscura. Yo quisiera que usted entendiera en esta mañana que dejarlo todo por Cristo siempre valdrá la pena. Quisiera hacerme al lado del apóstol Pablo y decir, como le escribió a la iglesia en Filipos: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y entonces yo quisiera preguntarte en esta mañana:
¿Tú puedes identificarte con estas palabras de Pablo? Porque si no es así, tal vez nunca hayas pasado por un verdadero proceso de conversión. Esto es tan importante que algunos el día del juicio llegarán al juicio pensando que tendrán otra disposición en ese momento. Y dice el texto bíblico: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él les declarará: yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca fueron míos. Así que Jesús no vino al mundo a congregar alrededor de Él a personas buenas y decentes. Aclaro, Él tampoco vino a buscar a personas dañadas por su pecado y dejarlas como están. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a transformar pecadores para convertirlos en seguidores suyos. Él no nos deja como nosotros estamos. El deseo de Cristo es transformarnos. Así que yo quisiera invitarle a estar en pie en esta mañana. Aquí está Jesús en esta hora. Y el deseo de Él es que usted pueda aceptar su llamado, entender que Él hoy le dice: sígueme, y que usted pueda abandonarlo todo con tal de seguirlo a Él. La buena noticia del Evangelio es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que sin importar su condición hoy, tal vez usted se ve a sí mismo y considere que es el más indigno del llamado de Cristo. Pues quiero decirle que no importa. Por personas como usted y como yo fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y lo cierto es que puedes venir como quieras. Te aseguro que para Él no hay ningún problema con tu pecado. Él hoy será capaz de obrar y comenzar a transformar tu vida para hacerte a su imagen. Oremos en esta mañana. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, maravilloso Jesús. Agradecidos, Señor, estamos contigo por tu bondad y tu misericordia, por todo lo bueno que tú has sido, Señor. Toca el corazón, la vida de cada uno de los amigos en esta mañana, Señor. Impacta su vida, permítele, Señor, ser transformados por el poder de tu palabra, vivir una experiencia personal contigo, Señor, ser tocados y transformados por ti. Oh Dios del cielo, que sus vidas puedan ser transformadas, que ellos puedan experimentar, Señor, el poder tuyo en sus vidas.